Bueno, en este módulo vamos a abordar algunos aspectos prácticos acerca del diagnóstico y manejo de pacientes con infección por VIH, fundamentalmente para que desde la clínica o la medicina interna estemos pendientes y atentos a cómo podemos manejar este tipo de pacientes. Algunas consideraciones iniciales en cuanto a la epidemiología. Sabemos que en el año 2016 y de acuerdo a reportes publicados por ONU-SIDA, 36.7 millones de personas vivían con el virus de VIH. De ellas, 19.5 tenían acceso al tratamiento. La epidemia está fundamentalmente concentrada en el África subsahariana, sin embargo en América Latina hay un 1.8 millones de personas que viven con diagnóstico con infección por virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cuál es la situación en la Argentina? De acuerdo al boletín epidemiológico publicado por la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, 120.000 personas vivían con virus de inmunodeficiencia adquirida en la Argentina en el año 2016, con una mediana de diagnóstico de 33 años para los hombres y 32 años para las mujeres. Sin embargo, aproximadamente un 30% de las pacientes que tienen virus de inmunodeficiencia adquirida llegan en forma tardía al diagnóstico. Podemos ver en estos datos también publicados por la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual que un 32% de los hombres y un 23% de las mujeres se diagnosticaron en el año 2016 en una etapa avanzada de la infección. Esto es, con inmunocompromiso severo por un bajo recuento de CD4 o directamente por la presencia de enfermedades oportunistas. Es posible que las mujeres lleguen un poco antes al diagnóstico, básicamente porque está establecido que en el embarazo se debe hacer una prueba de VIH a todas las mujeres y esa es una forma de pesquisar y hacer un screening para poder llegar a un diagnóstico un poco más tempranamente. De acuerdo a los datos que tenemos publicados en los últimos años, la expectativa de vida de la población con virus de la inmunodeficiencia adquirida se aproxima a la de la población sin VIH. Sin embargo, como podemos ver en este trabajo publicado en el año 2012, la mortalidad estimada es mayor en pacientes con enfermedad por VIH de acuerdo al compromiso inmunológico. Podemos ver que aquellos pacientes que tienen un CD4 muy bajo tienen un riesgo mayor de muerte que aquellos pacientes que se diagnostican en forma más temprana. Por eso la relevancia de incorporar el pedido de este estudio en la rutina del laboratorio de los pacientes en la práctica diaria para poder acceder a un diagnóstico y a un tratamiento en forma más temprana y oportuna. Ahora vamos a hablar acerca del inicio del tratamiento y de qué hemos aprendido en los últimos años en referencia a cuándo los pacientes deben iniciar el tratamiento específico con antirretrovirales. En el año 2015 se publicó este estudio multicéntrico que enroló más de 4.000 pacientes en varios países en el mundo, donde se estableció que los pacientes debían iniciar el tratamiento antirretroviral una vez que se conocía su diagnóstico. Este estudio lo que hizo fue asignar a los pacientes a dos ramas de tratamiento, una rama de tratamiento diferido, en donde los pacientes empezaban el tratamiento antirretroviral cuando el CD4 estaba por debajo o igual a 350 células, que era lo que establecían las recomendaciones en ese momento, o a un tratamiento inmediato en donde al paciente, una vez conocido el diagnóstico, se les indicaba directamente el tratamiento antirretroviral. Y lo que pudo verse en este estudio es que en la rama de tratamiento inmediato hubo
una menor proporción de eventos, tanto cardiovasculares como eventos no SIDA, y eso determinó la necesidad de iniciar el tratamiento en forma activa en todos los pacientes, independientemente del valor de CD4 al momento del diagnóstico. Esto es del mismo estudio, donde se pueden ver cuáles fueron, digamos, las patologías que aparecieron en los pacientes que eran asignados a la rama de tratamiento diferido, y que obligó a que aquellos pacientes que no habían iniciado tratamiento, en función de estos resultados, pasaran a recibir tratamiento en forma inmediata. De acuerdo a las conclusiones de este estudio, entonces hubo una reducción en la rama de tratamiento inmediato de 72% en los eventos SIDA, tanto tuberculosis como kaposi y linfoma. También hubo una reducción de los eventos no SIDA, como los cánceres no SIDA. Las tasas de eventos grado 4 y las hospitalizaciones programadas fueron similares. La mayoría de los eventos se produjo con CD4 altos, eso fue lo que determinó que los pacientes debieran empezar tratamiento, y esto determinó que el daño del sistema inmunológico puede ocurrir temprano en la infección, y marca seguramente la necesidad de incorporar marcadores mejores que de deterioro inmunológico que el compromiso de los CD4. Otro estudio publicado en función del momento oportuno de iniciar el tratamiento antirretroviral es el estudio temprano. Este estudio se realizó en Sudáfrica y evaluó 4 estrategias de tratamiento: el tratamiento inmediato con antirretrovirales solo o asociado con profilaxis con isoniazida, o el tratamiento diferido solo con o sin profilaxis con isoniazida en una población de más de 2.000 pacientes. Y como pueden ver en este estudio, aquellos pacientes que iniciaban precozmente el tratamiento antirretroviral, y además si se asociaba al uso de profilaxis con isoniazida, tenían menos probabilidad de muerte o enfermedad severa asociada al HIV que pacientes que lo iniciaban en forma diferida. En los últimos años, además, se han presentado algunos estudios en función de iniciar el tratamiento en forma inmediata. Esto quiere decir, una vez que el paciente tiene el primer resultado, hacer una serie de evaluaciones en una clínica de día que involucre todo lo que uno va solicitando en las visitas subsiguientes, y empezar el tratamiento antirretroviral una vez obtenidos los resultados de estos estudios en el mismo día que el paciente hacía la consulta. En este estudio publicado en PLAS Medicine en el año 2016, lo que se evaluó fue el tratamiento en forma inmediata, haciéndose todos los análisis en un lapso de una visita clínica que llevaba entre 2 y 5 horas, y se lo comparó con el tratamiento en forma habitual, que es con una serie de visitas posteriores a la clínica. Y aquí lo que se pudo ver es que un porcentaje mayor de pacientes se encontraban con tratamiento antirretroviral indetectables a los 3 meses del diagnóstico oportuno. Esto en la práctica en nuestro país todavía es complejo de llevar a cabo, pero sería una alternativa en algunas situaciones en particulares, como podemos ver en este estudio publicado también en el año 2016, donde en algunas poblaciones específicas, como aquellos pacientes que se presentan con infección aguda o latente, en pacientes con inmunodepresión marcada, en pacientes con infecciones oportunistas o en pacientes que tenían una pareja seronegativa, se les instituía el tratamiento de manera de hacer una rápida supresión virológica. Con respecto al inicio en el contexto de enfermedades oportunistas, sabemos que en la mayoría de
de los pacientes que se presentan con infecciones oportunistas, es recomendable iniciar el tratamiento antirretroviral lo antes posible, pero debemos tener en cuenta que hay dos excepciones fundamentales. Esto tiene que ver con el riesgo de desarrollar un síndrome de reconstitución inmunológica que empeore el cuadro infeccioso subyacente, por lo cual, de acuerdo a estudios publicados, tanto en la meningitis por criptococo como en la meningitis tuberculosa, está recomendado diferir el inicio de tratamiento antirretroviral. Entonces, en función de los estudios publicados, todos los pacientes con diagnóstico de inmunodeficiencia adquirida deben iniciar tratamiento antirretroviral, y esto es independiente del valor de CD4 que tengan al momento del diagnóstico. En este cuadro se resumen las recomendaciones tanto de las guías europeas como americanas, como la Organización Mundial de la Salud, como las guías de la Sociedad Argentina de Infectología, publicadas recientemente en el año 2016. En función del inicio del tratamiento, sabemos que actualmente tenemos una gran cantidad de medicamentos aprobados y disponibles para su uso. En esta diapositiva podemos ver todos los antirretrovirales que tenemos disponibles actualmente en este país. Los remarcados en blanca son los que están actualmente disponibles. Los remarcados en gris son los que por algún motivo, fundamentalmente tolerancia o efectos colaterales, han dejado de utilizarse y ya no se encuentran disponibles para su utilización. En esta diapositiva podemos ver los diferentes mecanismos y sitios de acción de las diferentes drogas antirretrovirales que tenemos disponibles en la actualidad. En función de los regímenes disponibles y de acuerdo a todas las recomendaciones, actualmente se recomienda iniciar tratamiento con un triple esquema que involucre dos drogas pertenecientes a la familia de inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, asociados a un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa, un inhibidor de la proteasa potenciado con ritonavir o cobicistat, o un inhibidor de la integrasa. En esta diapositiva lo que podemos ver son los diferentes regímenes recomendados para tratamiento de primera línea de acuerdo a las diferentes guías tanto nacionales como internacionales. Cabe destacar que en la Argentina, por cuestiones de disponibilidad y de costos, actualmente aproximadamente el 70% de los pacientes inician con un régimen basado en tenofovir asociado a emtricitabina o lamivudina asociado a efavirenz. Un 20% asocian tenofovir, emtricitabina o lamivudina con un inhibidor de la proteasa, como podría ser atazanavir, ritonavir o darunavir, ritonavir, y son muy pocos los pacientes que inician con inhibidores de la integrasa. Por supuesto que en el proceso de selección del tratamiento uno debe evaluar la eficacia del germen, la seguridad y por supuesto también el costo y la conveniencia. Entonces, en la evaluación inicial de los pacientes debemos considerar la posibilidad de obtener un genotipo o test de resistencia, cuál es la tolerabilidad, deberemos conocer los efectos tóxicos de cada una de las drogas que vamos a utilizar, cuáles son las comorbilidades que presenta el paciente. Debemos tener en cuenta que los medicamentos antirretrovirales pueden tener interacciones con medicación crónica que recibe el paciente. Debemos considerar si el paciente tiene pensado hacer, buscar un embarazo y evaluar en función de esto cuáles son las drogas disponibles para utilizar durante el embarazo, y por supuesto tenemos que tener en cuenta los regímenes que tenemos disponibles y los costos de los mismos. En relación al pedido de test de resistencia, está recomendado que en países donde la presencia de resistencia tiene valores moderados sea incorporado como una práctica de rutina antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. Este es un estudio publicado en la revista Medicina por un grupo de
de médicos a nivel local, donde se hizo una evaluación retrospectiva de pacientes entre el año 2011 y 2013 y se determinó que los valores de resistencia primaria en nuestro país son cercanos al 12%, con lo cual esto colocaría a nuestro país en un nivel de moderada resistencia primaria, y esto avala la utilización del test de resistencia antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. Debemos tener en cuenta que vamos a tener, por el aumento de la edad de la población, más prevalencia de pacientes mayores en la población con VIH. En esta corte holandesa, que incluyó más de 10.000 pacientes, se estimó una proyección de pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana mayores de 50 años, y se estableció que esta proporción aumentará del 28% en el año 2010 al 73% en el 2030, con un aumento en la edad media de los pacientes en tratamiento de 43 a 56.6 años. A su vez, estos pacientes mayores tienen mayor riesgo de presentar enfermedades comórbidas, y pueden ver aquí en esta diapositiva que a mayor edad de la población, mayor probabilidad de tener más de una enfermedad comórbida, que tenemos que tener en cuenta tanto en la situación de pensar el tratamiento antirretroviral como también en las drogas a utilizar por la probabilidad de interacciones medicamentosas. En este mismo estudio se vio que la presencia de hipertensión y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica eran las enfermedades comórbidas más presentes en este tipo de pacientes. Tenemos que tener en cuenta también que hay algunos factores relacionados a la aparición de eventos que denominamos eventos no-SIDA, la edad, la presencia de inflamación crónica por la infección, la toxicidad de los medicamentos antirretrovirales, infecciones asociadas como la hepatitis C, factores genéticos, la presencia de obesidad, de falta de ejercicio, el tabaco, el estrés y la depresión son todos factores que condicionan la aparición de inflamación y pueden determinar la aparición de fibrosis. Esto asociado a algunos factores de riesgo como la presencia de hiperlipidemia, resistencia a la insulina y disminución de la actividad física pueden llevar a la aparición de enfermedad a nivel cardiovascular, renal, metabólica, trastornos funcionales y trastornos neuropsiquiátricos. Sabemos que el virus de la inmunodeficiencia humana produce un estado de inflamación persistente que lleva a una respuesta patogénica con compromiso final de órganos. Los niveles de biomarcadores inflamatorios están elevados y se asocian a mayor riesgo de eventos no-SIDA y a mayor mortalidad, y hay algunos estudios que han demostrado que si bien el tratamiento antirretroviral disminuye estos marcadores inflamatorios que se asocian a mayor riesgo de eventos, no se normalizan completamente con el tratamiento antirretroviral si uno los compara con la población sin virus de inmunodeficiencia humana. A su vez, esto que hablábamos inicialmente de llegar tardíamente al diagnóstico se asocia a tener más riesgo de problemas en la salud en general. Los pacientes que tienen CD4 más bajos tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, de cáncer no-SIDA, de enfermedad hepática y de enfermedad renal, como lo demuestran los diferentes estudios publicados por las diferentes cohortes que mencionamos en esta diapositiva. Este es un resumen también del estudio STAR que comentamos al principio de este módulo, donde se puede ver que aquellos pacientes que estaban en el grupo que no recibía tratamiento de forma inmediata tenían mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de enfermedad hepática y mayor riesgo de enfermedad renal. Y ahora vamos a hacer algunas consideraciones particularmente en relación al virus de la inmunodeficiencia humana y la enfermedad cardiovascular. Vamos a considerar algo en relación a la enfermedad ósea y vamos a considerar algo en relación a la enfermedad renal.
Sabemos que la mortalidad por enfermedad cardiovascular es mayor en pacientes con infección por VIH, y esto se mantiene aún en pacientes con supresión virológica. Esto tiene que ver con el efecto inflamatorio que produce el virus de la inmunodeficiencia humana en el endotelio, lo cual produce una adherencia de monocitos, la liberación de citoquinas proinflamatorias y factor tisular, lo cual lleva al crecimiento y la desestabilización y ruptura de la placa. Entonces es importante, cuando estamos evaluando un paciente inicialmente, considerar aquellos factores que se consideran factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. En la población con VIH los factores de riesgo tradicionales están aumentados, tienen una alta prevalencia, por lo cual es importante hacer una evaluación inicial que comprenda una evaluación del índice de masa corporal, una medición de la circunferencia de la cintura para evaluar la presencia de síndrome metabólico y tratar de hacer una estimación de riesgo cardiovascular a 10 años con algunos de los scores disponibles para ello, como el de Framingham o el score ASCVD. En los pacientes con VIH hay una alta prevalencia de tabaquismo, y vemos que el tabaquismo contribuye al riesgo de infarto agudo de miocardio en pacientes con VIH casi el doble que en la población general, así que debemos tener en cuenta este factor de riesgo modificable y tratar de actuar para poder evitar que los pacientes fumen, o para conseguir la cesación tabáquica, porque es sumar un factor de riesgo a todos los que tiene el paciente. Aquí en este estudio publicado en el año 2010 lo que podemos ver es que la cesación tabáquica reduce notoriamente el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana. Con respecto a la selección de los esquemas de tratamiento inicial, hay que considerar que algunos esquemas pueden tener mayor riesgo de producir hiperlipidemia. En esta diapositiva pueden ver a modo de resumen cuáles son los esquemas que más impactos tienen en un aumento en el valor de los lípidos. En el lado derecho de la diapositiva y en rojo son los esquemas que más frecuentemente están involucrados en el aumento de los lípidos, y del lado izquierdo de la diapositiva podemos ver los que menos impacto tienen en el desarrollo de hiperlipidemia. Además, algunos fármacos antirretrovirales pueden tener interacciones medicamentosas con las estatinas, así que es importante tener en cuenta este tipo de interacciones a la hora de indicar tratamiento concomitante como para manejar la hiperlipidemia. Teniendo en cuenta lo que hemos mencionado, sabemos que la enfermedad cardiovascular tiene una alta prevalencia en la población con virus de la inmunodeficiencia humana, por lo cual ante un paciente con diagnóstico reciente debemos plantearnos una evaluación y un manejo de aquellos factores de riesgo que son modificables. Debemos plantearnos la necesidad de establecer un score de riesgo para determinar la necesidad de inicios de estatina y de intervenciones más activas para modificar estos factores de riesgo, y tener en cuenta que diferentes agentes antirretrovirales pueden tener diferente impacto en los lípidos y algunos de ellos interacciones con las estatinas, por lo cual debemos considerar en forma importante esto para poder actuar en consecuencia y que la medicación concomitante no traiga trastornos importantes para los pacientes. Con respecto al virus de la inmunodeficiencia y la enfermedad ósea, vamos a hacer algunos comentarios en relación a esto. Es conocido por todos que la densidad mineral ósea disminuye con la edad en la población general y también en la población con virus de la inmunodeficiencia humana. Se produce un pico en forma temprana, entre los 20 y los 30 años, que disminuye después lentamente con un descenso un poco más acelerado y marcado en las mujeres en la posmenopausia. En diferentes series publicadas
se ha demostrado que tanto la osteopenia como la osteoporosis son comunes en la población con virus de la inmunodeficiencia humana, y que los pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana tienen un riesgo de fractura que es mayor que el de la población sin virus de la inmunodeficiencia humana. Este es un estudio donde se estableció una evaluación hipotética de la masa ósea en pacientes con VIH, y como ven es esperable que en pacientes tanto hombres como mujeres esta disminución en la masa ósea sea un poco más marcada y un poco mayor que en la población general. En función de esto, está de nuevo recomendado evaluar los factores de riesgo tradicionales para disminución de la densidad mineral ósea y establecer a través de algún score de riesgo la probabilidad de riesgo de fractura osteoporótica que tiene un paciente para poder actuar de manera preventiva y poder modificar aquellos factores de riesgo que son modificables. A su vez, algunas drogas como el tenofovir se asocian a una disminución leve pero significativa de la densidad mineral ósea en pacientes que no han recibido previamente tratamiento antirretroviral, así que uno debe conocer este efecto de la droga para poder planificar un tratamiento adecuado de acuerdo al riesgo que tiene el paciente de desarrollar osteopenia o osteoporosis. En este estudio publicado en el año 2010 se evaluaron también cambios metabólicos tanto en la columna lumbar como en la cadera con diferentes regímenes de tratamiento, y aquí lo que podemos ver es que la asociación tenofovir-emtricitabina, fundamentalmente expensas del tenofovir, y la tazanavir asociado a ritonavir se asociaban a una disminución de la densidad mineral ósea. En los últimos años se ha desarrollado una molécula nueva derivada del tenofovir fumarato que se conoce como tenofovir alafenamida y que ha demostrado tener menor impacto tanto en la disminución de la densidad mineral ósea en la columna como en la cadera sin tener impacto en la supresión virológica. Por lo tanto, y a tener en cuenta como resumen, la osteoporosis es más frecuente en los pacientes con virus de inmunodeficiencia. Dentro de los regímenes recomendados, los que tienen tenofovir fumarato, está demostrado que reducen la densidad mineral ósea en mayor medida, y en función de los estudios publicados hay nuevas alternativas como el tenofovir alafenamida que no producirían este efecto y que podrían ser de utilidad para pacientes con factores de riesgo. En la evaluación inicial, entonces, está recomendado hacer una densitometría en aquellos pacientes mayores de 50 años, en las mujeres posmenopáusicas, por supuesto, en pacientes que tienen historia de fractura, en pacientes con tratamiento crónico con corticoides y en pacientes que tienen alto riesgo de caídas. Y se debe intervenir si uno demuestra que el paciente tiene una disminución de la densidad mineral ósea. En ese caso hay que evaluar las posibles causas secundarias, déficit de vitamina D, hipotiroidismo, hipogonadismo, eventualmente suplementar al paciente con calcio y vitamina D, y eventualmente, si lo requiere, consultar con el especialista e indicar bifosfonatos. Por último, algunos comentarios en referencia al virus de la inmunodeficiencia humana y a la enfermedad renal. Sabemos que la enfermedad renal puede estar presente en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana en mayor proporción que en la población general. En esta diapositiva lo que podemos ver son el diferente espectro de enfermedades que afectan al riñón, con sus manifestaciones en el laboratorio y con los factores relacionados a la aparición de las mismas. Inicialmente solicitamos una urea y una creatinina en los pacientes, pero podemos ver que estos parámetros de laboratorio pueden ser insuficientes para el diagnóstico de enfermedad renal.
y hace falta en estos casos hacer tanto una evaluación anatómica como funcional del riñón, para lo cual nos valemos de algunos métodos complementarios como el estudio por imágenes a través de una ecografía, los cocientes de relación de albúmina, creatinina y proteínas con creatinina. Este cociente de albúmina proteinuria es un método que se correlaciona con la probabilidad de enfermedad renal y deterioro del filtrado glomerular, y tiene el beneficio que se puede utilizar una muestra spot de la mañana, con lo cual evita la complejidad de que el paciente tenga que hacer un análisis de proteinuria de 24 horas. En pacientes, digamos, expuestos al tratamiento antirretroviral, vemos que hay algunas drogas aquí nuevamente que se relacionan con un mayor riesgo de tener enfermedad renal, y aquí digamos nuevamente el tenofovir fumarato es una de las drogas que más está vinculada al desarrollo de enfermedad renal en estos pacientes, y algunos inhibidores de la proteasa como el atazanavir-ritonavir y en menor medida el lopinavir-ritonavir también se han asociado a mayor probabilidad de tener enfermedad renal. A su vez, dentro de las drogas más recientemente aprobadas, como los inhibidores de la integrasa o los nuevos inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa como la rilpivirina, podemos ver que algunas de ellas, sin impactar directamente en el filtrado glomerular, producen una inhibición de la secreción tubular de la creatinina y pueden tener conllevar a un aumento en la creatinina plasmática. En función de que conocemos que algunas drogas y fundamentalmente el tenofovir pueden tener un impacto en la enfermedad renal en estos pacientes, en los últimos años se han planteado algunos estudios que no utilizan el tenofovir como recomendación de régimen de inicio con buenos resultados, así que serían algunas de las estrategias pensadas como para evitar el daño renal producido por esta droga. En resumen, lo que podemos decir es que está recomendado tanto en forma basal como en forma periódica, aunque no está claramente establecido, hacer un monitoreo de la función renal. Sabemos que la urea y creatinina, si bien son útiles, podrían no ser la prueba de laboratorio de elección para hacer un monitoreo frecuente de estos pacientes, y que los cocientes de albúmina, creatinina y proteína creatinina proveen una información más segura y específica, y que en función de estas evaluaciones uno puede seleccionar el régimen más adecuado de tratamiento antirretroviral. A su vez, en la evaluación inicial debemos considerar la oportunidad, y esto es en función del recuento de CD4, de iniciar inmunoprofilaxis con vacunas y de indicar, si el paciente lo requiere, profilaxis para prevenir las infecciones oportunistas. En referencia a las vacunas, ya ha sido mencionado en un módulo en este mismo curso, así que los remitimos a ese capítulo, pero también podrán ver en el texto un resumen de las vacunas que se requieren aplicar en esta población de pacientes. Y también los remitimos al texto para que puedan visualizar las indicaciones de profilaxis para enfermedades oportunistas y cuándo es el momento oportuno de suspenderlas una vez que el paciente haya alcanzado la supresión virológica. Como comentarios finales, entonces, podemos decir que sabemos que los nuevos esquemas de medicación antirretroviral tienen alta eficacia, que los fármacos nuevos tienen menos toxicidad y mayor tolerancia, pero aún no conocemos exactamente sus efectos a largo plazo. Los criterios para el inicio del tratamiento antirretroviral deben necesariamente considerar qué comorbilidades tiene el paciente y cuáles son los riesgos de desarrollar enfermedades serias no marcadoras. La consideración de qué fármacos utilizar debe siempre estar acompañada de la decisión de cuándo iniciar el tratamiento.
Muchas gracias. Los invitamos a leer el capítulo y a manifestar sus consultas en el foro para poder tener mayor información en referencia a estos temas.